Buenas tardes, estimados seguidores de redes sociales. Les saluda el historiador Mauricio Flores y les doy la más cordial bienvenida en este miércoles 15 de octubre del 2025 al segundo día de este segundo encuentro de productores e investigadores de maguey pulquero en el marco de la 53ª Feria Regional del Maguey de Tepaclasco. Y pues bueno, en esta tarde tenemos también a una gran invitada de la Secretaría de Impulso Agropecuario del Estado de Tlaxcala. La presento, ella es la ingeniera Flor del Rocío Zempoalteca Gracia y nos viene a presentar pues una plática que lleva por título Importancia del cultivo del maguey en Tlaxcala. Y bueno, pues le doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este encuentro, que pues ya Sí, forma parte de nuestras actividades de feria de allá de San Rafael Tepaclasco. ok. Bienvenida y bienvenida también a la cabina de Radio Aire MX. Pues muchas gracias, maestro Mauricio, con el gusto de volvernos a saludar aquí nuevamente. Nos vimos por ahí en una feria que tuvimos también una participación en Clasco. Y bueno, pues agradecerte y agradecer a este medio de comunicación, quien lo produce, pues poder hacer esta transmisión y sobre todo pues darle precisamente la importancia en el cultivo del maguey como identidad aquí en Tlaxcala, ¿no? Entonces, un poquito digo, no más ni menos. Yo pertenezco a la Secretaría de Impulso Agropecuario, específicamente a la Dirección de Agricultura, dentro del Departamento de Apoyo a la Producción. Entonces, si me permites dar unos saludos de Claro que parte de sí, mi claro que secretario, sí. el ingeniero José Rafael de la Peña Bernal, y de mi director, el ingeniero José Humberto Vega Vázquez. Entonces, bueno, pues estamos aquí, vamos a iniciar precisamente esta ponencia y bueno, nos vamos a ir un poquito con tiempos, porque bueno, los tiempos también nos apremian, ¿no? ¿Y qué decimos? En el tema de la importancia del cultivo de maguey en Tlaxcala, hacemos una breve introducción, que el surgimiento de la agricultura fue un paso clave en el desarrollo de la humanidad. Los historiadores afirman que en el periodo neolítico, el hombre pasó de la caza, la pesca y la recolección a las actividades agrícolas y ganaderas. Esto ocurrió hace más de 10.000 años y no fue en un solo lugar. La agricultura se desarrolló de manera independiente en varios puntos del planeta. Ejemplo, Mesopotamia se cultivó el trigo y la cebada, en Asia el arroz y en Mesoamérica el maíz. Entonces, es muy importante saber que en México la agricultura prehispánica se caracterizaba por tener base el sistema milpa, asociado con los cultivos como el maíz, frijol, chile y calabaza, ¿no? Entonces, en ese tiempo era ellos como lo establecían. Ellos eran muy inteligentes en ese periodo de esa edad. Eran tan inteligentes que practicaban ya la rotación de los cultivos. Entonces, y no lo hacían simplemente porque se les ocurría, sino que ellos lo hacían para conservar el suelo y más que nada también el proceso de la humedad que generaba cuando se establecían los periodos de lluvia. Ellos diseñaron sistemas agrícolas adaptados a las condiciones propias que imperaban en todo Mesoamérica, como las terrazas, que sabemos que también se siguen utilizando hasta nuestros días. En la estructura destacaba una planta muy importante que es el agave pulquero. Lo asociaban mucho con cultivos anuales que además proporcionaban una gran diversidad de productos de importancia para las familias. Debemos de entender, el día de ayer se hablaba mucho también del tema del maguey. En la conquista, hacían ustedes una reseña en la mesa que me antecedió. Entonces, también nos debe de importar que después de la conquista, el maguey todavía se siguió cultivando y sus múltiples productos que se siguieron aprovechando, daba precisamente esa parte importante de los pueblos que se establecían. Claro, como ustedes ayer lo decían, había una restricción por la ingesta de la piña que produce precisamente el aguamiel y se transforma pulque. Habían restricciones en esa época porque precisamente solamente lo tomaban las personas de gran Así es. jerarquía, los ancianos, y no lo podían consumir todos, ¿no? Entonces, debemos también de tener en cuenta
que a finales del siglo XIX surgió una gran industria pulquera, la cual vivió su mayor esplendor durante el Porfiriato con la aparición del ferrocarril y la consolidación de las haciendas. Y sí es cierto porque, bueno, la mayoría de la producción que se tenía en ese momento de pulque, pues era trasladado a través del tren y lo llevaban a las grandes ciudades como México y Puebla, como ustedes lo saben, y existían precisamente en esa época, pues muchas pulquerías, ¿sale? En ese mismo periodo iniciaron campañas de desprestigio en contra del pulque, mismas que continuaron durante la Revolución Mexicana. Esta situación, aunada en la incursión de compañías cerveceras que se establecieron en el mercado, basando su experiencia en campañas de mercadotecnia y el apoyo del Estado mexicano, empezaron a ir disminuyendo poco a poco el consumo de la industria pulquera del país, ¿sale? Ese es un punto por el cual a partir de ahí empieza su caída. Es importante mencionar que en el continente americano se reportan aproximadamente 310 especies del género agave, de las cuales en México existen 272. Entonces somos muy bendecidos por tener tanta variedad. Están distribuidas en diversas regiones con diferentes climas, por lo que se considera este país como el centro y origen del género del agave. En cuanto a la planta, se puede hablar de dos funciones simultáneas. Una, que es un papel puramente físico-biológico para retener los procesos de erosión, y otra, con fines económicos, ya que los productores lo explotan para la producción de aguamiel, la elaboración de su pulque y otros subproductos. Pero aquí lo importante precisamente del cultivo del maguey aquí en Tlaxcala es que el agave se prolifera en el altiplano mexicano frío, como lo tenemos aquí en el centro de la República, y sabemos que aparte de que tiene condiciones frías, también es semiseco. Entonces se encuentra distribuidas primordialmente en los estados de México, Puebla, Tlaxcala, el Valle de México, y en algunos otros también, en algunos otros estados. Es percibido como un cultivo en peligro de extinción y en consecuencia para la producción del pulque, que es el principal producto que se obtiene de este derivado como una actividad en proceso de desaparición. No obstante, producto del citado alcance económico, social, cultural y ambiental que para determinadas sociedades rurales todavía de algunas comunidades se expresa que el cultivo del maguey y la producción del pulque, todavía hay algunas acciones que se realizan para que no desaparezca, y ahí entra el tema de la coyuntura de los grupos del sector privado, de los académicos, de los investigadores y hasta de los propios productores de lo que vienen a hacer para que no desaparezca, ¿no? Vamos a hablar un poquito más adelante porque no nada más es la extinción de la planta, no únicamente por enfermedades o plagas. Pero bueno, es importante mencionar que esta planta se encuentra establecida en metepancles. Lo observamos también en campo, en bordos, terrazas y laderas, ¿no? Por lo que es importante entender que el metepancle o muro de maguey es una modalidad de terraza también llamada semiterraza o sistema de bancales. El metepancle, a diferencia de la terraza, presenta como elemento al bordo un principal bordo de contención, que está elaborado de toda la tierra que tiene precisamente o que hacen los árboles, ya sean frutables o maderables, y a la par también se establecen ahí los magueyes, ¿no? Entonces, eso prácticamente es un metepancle. La función de los bordos consiste en detener la tierra carreada por la escorrentía de las lluvias. Por su parte, las raíces de los agaves lo que hacen es apuntalar precisamente toda esa tierra contenida para que pueda hacer también la filtración de toda la lluvia que se establece cuando llega el periodo fuerte de estas mismas, ¿no? Es necesario citar que la estructura constituida por los metepancles, bordos y magueyes o árboles, ya sean maderables o frutales, configuran un método antiagotamiento del suelo. Entonces, bueno, ahí de acuerdo también con algunos investigadores, es un complejo biológico y cultural reproducido en torno que está vinculado primordialmente a la multiplicidad de servicios y beneficios que otorga esta bondadosa planta. Entonces, es importante recalcar que ya estando en campo, nos hemos encontrado
en el municipio, específicamente en el municipio de Españita, con sus demás comunidades, La Constancia, Álvaro Obregón, este, ellos todavía el tipo de topografía que tienen, ellos precisamente siguen todavía conservando bien sus metepancles, en el cual vemos el bordo grande ahí que tiene establecido los magueyes, los árboles, pero a la par también hacen el zanjeo, de tal manera que cuando viene el periodo de lluvias, ahí ellos pueden ir captando toda esa humedad, la van filtrando y se tiene la humedad residual para el establecimiento de los próximos cultivos que ellos vayan a establecer. Entonces, por eso es muy importante el tema del metepancle, ¿sale? Entonces, se forman también barreras vivas y como tal, ahí se puede captar el agua. Es importante también conocer las partes del maguey. Si nosotros como se pudiera decir, quienes habitamos en este planeta, los seres humanos, quienes no nos damos a la tarea de saber cuáles son las plantas, cómo está mi entorno ecológico, de qué partes se conforman las especies vegetales, pues no podemos saber o no podemos expresar o no tenemos el conocimiento cuáles son los beneficios que nosotros podemos adquirir de ellos, ¿no? En este caso, es una planta tan grande que nos dice que a través de su sistema de raíces y por su morfología, ellos aprovechan eficientemente el agua que cae, vuelvo a repetir, cuando se establecen los periodos de lluvia, se puede manejar muy bien ese manejo, y en terrazas va disminuyendo la velocidad del agua y sigue manteniendo precisamente esa captación de agua que les va a servir posteriormente para establecer algunos cultivos. Es importante señalar que por el tamaño que tiene el maguey, yo en este caso estoy hablando de un maguey pulquero que normalmente conocemos aquí en el estado de Tlaxcala como el manso, es una planta tan grande que adulta puede llegar a pesar desde 800 kilos hasta 1,5 toneladas, ¿no? Es un agave muy grande, es un agave que cuando se le dan las condiciones, pues simple y sencillamente es tan enorme, es tan extenso, ¿no? Es una planta muy, muy grande. Ahí tenemos precisamente una imagen que nos recuerda precisamente cuáles son son las partes del maguey. Las raíces, que son la base principal para que pueda vivir. La planta como tal tiene sus pencas, tiene la piña, tiene sus púas. Y cuando no se llega a capar, bueno, quien tiene conocimiento precisamente de cuando empieza la etapa productiva del maguey, cuando no se llega a capar, pues sale finalmente el quiote, ¿no? El quiote no es otra cosa más que el tallo propio del maguey, el cual al final de su etapa, lo que va a hacer es que van a salir de ahí las flores, de las flores, si no se consumen, va a llegar también a su ciclo final, en el cual ahí tenemos precisamente las semillas de esta generosa planta, ¿sale? Entonces, bueno, ese es por un lado. Algunas variedades que tenemos aquí en Tlaxcala, sí, claro que sí, el manso o tlacameco, algunos lo conocen también por ese nombre, el ayoteco chalqueño, el púa larga, el cenizo, el sabililla, carrizo, chaminí, algunos otros el verde, y algunas otras personas también lo conocen como cenizo o el de cerro, ¿no? Aquí en Tlaxcala, el principal que tenemos, manso, chalqueño y ayoteco, ¿sale? Bueno, pero fíjense que dentro de toda la importancia de este cultivo, hay una problemática existente y no únicamente aquí en Tlaxcala, ¿no? Es a nivel país. La agricultura en México tiene dos problemas centrales que se deben de resolver de manera diferenciada. ¿Y por qué lo señalamos? Miren, los altos costos de producción en la agricultura ha dejado de ser rentable para los pequeños y las pequeñas productoras, ¿no? ¿Por qué? Todo esto debido al encarecimiento de los insumos que ellos utilizan, desde las semillas, los fertilizantes, la mano de obra, el uso de maquinaria, ya el cobro ya no
cada año que va pasando se va incrementando. Entonces, esa es una problemática que ellos tienen también, de poder producir, de seguir produciendo en el campo. Y si a eso le sumamos el deterioro de los suelos, ¿eh? Que los investigadores nos dicen que el 93% de los suelos cultivables expresan una pérdida considerable de su fertilidad. Y este factor se agrega a la pérdida física del suelo por el arrastre que hace la lluvia o por el viento fuerte, ¿no? Entonces, esa es una problemática que tenemos no únicamente aquí en Tlaxcala, sino en todo el país y es generalizado. A veces no le ponemos la atención que se debiera, pero yo lo he comentado con algunos productores aquí, en campo. Miren, si nosotros no tenemos la capa arable en el cual podemos establecer cultivos, no tenemos nada. Entonces, una función muy importante que hacía o que hace o hace mucho tiempo la hacía el maguey era precisamente seguir conservando esa capa, ese suelo, esa tierra arable. Hoy, vuelvo a repetir, por todo el proceso que hace la lluvia, que son lluvias torrenciales, precisamente por todo el efecto que se ha generado en cuanto al cambio climático, que también es otro tema, no podemos decir que tengamos ya los suelos que hace muchos años, eran tan nobles y eran buenos y podíamos seguir cultivando, ¿no? Entonces tenemos dos problemáticas, los altos costos de producción y precisamente la erosión de los suelos. Ahora, ¿qué tenemos aquí en Tlaxcala? Hasta hace todavía, yo por ahí en el trabajo que estamos presentando ahorita, eh, tenemos la fortuna de salir a campo y observamos todo nuestro alrededor, vamos a zonas altas y nos damos cuenta que precisamente en Tlaxcala, así como lo dicen los investigadores, pues ya tenemos ese problema precisamente de la erosión de los suelos, ¿no? ¿Y qué nos dice el Instituto Politécnico Nacional con los estudios que ellos han hecho? Que Tlaxcala sufre daños severos por la erosión de suelos y por siniestros climáticos en un 90.7%. Los municipios de Tlaxco y Terrenate suman más de 5,000 hectáreas, imagínense, de suelos erosionados. Eso lo revela también el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Pecuarias aquí en Tlaxcala. Pero ¿por qué tenemos ese problema? ¿Por qué surge esa problemática? Miren, yo recuerdo precisamente andando en campo en el año 90, por ahí del 96, 97, los productores cuando cosechaban precisamente los granos, básico como el maíz, o el trigo, o la cebada, el frijol, lo hacían algunos de manera manual y otros utilizaban pequeñas, pues no eran tan grandes las trilladoras que hacían esa recolección de ese grano, ¿no? Entonces, y se podían observar precisamente los bordos, los metepancles, bien definidos, bien establecidos, y con esas pequeñas máquinas podían hacer esa recolección de grano. A hoy, con el avance de la tecnología, y no es porque sea malo, es bueno también porque va avanzando, no nos dimos cuenta que ese tamaño de los cabezales que hoy utilizan las famosas trilladoras hacen el movimiento tan grande que llega un tiempo en que el bordo le estorba. Entonces, no puede entrar a cosechar esa superficie porque ya no tiene la longitud que se necesita para que pueda entrar y hacer la cosecha. Entonces, ¿qué era lo que le recomendaba al productor? ¿Sabes qué? Si el próximo año voy a hacerte los trabajos y voy a hacer la recolección de los granos, hay que quitar ese bordo porque me estorba. Entonces, y empezaron a desaparecer precisamente esos bordos por el uso de maquinaria de mayor tamaño, de mayor capacidad, y por lógica, al tener esa capacidad, pues le generaba menos costo al productor porque lo hacía en menor tiempo y lo hacía de manera pues rápida, ¿no? Se pudiera decir. Sin darse cuenta que más adelante ese es el problema que se iba a tener con la desaparición de los bordos, de los metepancles. Ya no iban a haber magueyes, ya no iba a haber nada de eso, pero no se daba cuenta que el grado de erosión de sus suelos, a partir de ahí, empezaba a decaer. Bueno, miren, es importante tener también evidencia de lo que está sucediendo.
He tenido la oportunidad de llegar a la comunidad de Graciano Sánchez, del municipio de Tlaxco. Ahí tienen una altura sobre el nivel del mar, 2.700, 2.800 metros. Entonces, es alto el lugar y se puede ver perfectamente todo lo que es la parte de Unión Tierra Libertad, Benito Juárez, este, digo, todas esas comunidades de ahí cercanas. Y realmente ya es un valle, o sea, es una planicie ya prácticamente plana, en donde ya no podemos observar, vaya, pues ningún lindero, ningún, digo, algún bordo, algo que me represente de decir aquí termina tal ejido, allá empieza el otro, y mira, hay muchos árboles, tenemos vegetación. No, eso ya no lo podemos ver, ya no se ve. Entonces, es muy triste realmente ver, tener y observar esas vistas, en donde únicamente lo único que se ve son algunos terrenos por ahí, y bueno, es muy triste ver este tipo de imágenes, ¿no? Hay otra igual también que tuve la fortuna de llegar a al municipio de Emiliano Zapata, y de esa parte viendo hacia Terrenate o a Huamancla, la parte oriente del estado, pues simple y sencillamente, aunque tiene un poco más de árboles, pero igual también seguimos encontrando terreno, superficie de suelos erosionados. ¿Ok? Entonces vamos para adelante. Miren, es muy importante en el cultivo del maguey, la influencia de los factores ambientales tiene mucho que ver. ¿Y por qué lo digo? La temperatura es un factor importante en el cultivo del maguey porque crece bien en un rango que va de 15 a 24 grados centígrados. Esto dependiendo muchas veces la variedad, pero sin embargo la planta sigue siendo noble y no tiene ningún problema con ese rango de temperatura. ¿Qué nos dice la literatura? Que deben de ser plantados en marzo y abril, aunque mucha gente lo hace o algunos productores lo hacen durante todo el año, ¿ok? Con con milímetros de agua de 839 y hasta menos, ¿no? La humedad puede ser variada, pero eso sí, hay que tener muy en cuenta que las altitudes sobre los metros sobre el nivel del mar pueden ser de 750 hasta 3.000 metros. Yo los he encontrado aquí en el estado de Tlaxcala y sin problema pueden ellos desarrollarse. Se cultivan principalmente en los municipios de Nanacamilpa, Calpulalpan, Españita, Iztacuistla y Alzayanca, y también en algunas otras localidades. Pero ¿qué nos dice el INEGI? Que su superficie viene disminuyendo. ¿Por qué? Y esto es por, por las plagas, por las enfermedades, se sigue disminuyendo su superficie del maguey. Bueno, miren, el cultivo del maguey conserva la biodiversidad. El maguey por sí solo es capaz de atraer animales e insectos que son benéficos para los cultivos. Entre los animales que atrae son las abejas, colibríes, avispas, palomilla y murciélagos. Estos animales desempeñan un papel muy importante en la polinización y en el control de las poblaciones de los insectos y algunos roedores. Entonces, si el maguey se intercala con nopal y árboles frutales, la biodiversidad se incrementa y los servicios ecológicos también. Claro que sí. ¿Por qué? Porque ellos, todos este tipo de insectos, de animales, encuentran precisamente este, el aguamiel. A ellos les sirve precisamente de no pasar alguna sed, pero ellos mismos igual también se controlan. Si Si hoy existen las plagas, si hoy encontramos la mayoría de alguna plaga, es porque algunos insectos, algunos roedores han ido muriendo. Suben a otros lugares porque nosotros estamos invadiendo precisamente ese entorno que ellos por muchos años les ha pertenecido. Entonces, mientras nosotros no logremos establecer también precisamente un límite, hasta dónde puedo yo llegar, hasta dónde puedo seguir respetando mi área que yo puedo seguir sembrando, establecer cultivos, bueno, pues simple y sencillamente no vamos a tener ya insectos, ya no vamos a tener las abejas que hagan la polinización de los cultivos. Entonces, es muy importante también considerar que crece mucha biodiversidad cuando nosotros respetamos precisamente el cultivo del maguey y su entorno, ¿ok?
Ahora, ¿cuál es el objetivo de la Secretaría de Impulso Agropecuario? Miren, nosotros ya tenemos ahorita 3 años trabajando el proyecto del maguey y nuestro objetivo principal es concientizar y difundir la importancia del cultivo del maguey. Es una alternativa de repoblación que evita la erosión de los suelos y mejora el medio ambiente. Además, también, ya lo dijimos con anterioridad, se hace la captación del agua de lluvia y bueno, se va dirigiendo de tal manera que pueda tener humedad residual los cultivos que se logren establecer. Es importante conocer y aplicar el manejo en tiempo y forma de las labores culturales del maguey. Y bueno, hemos estado en los municipios de aquellos productores también quienes nos solicitan la planta, damos la capacitación. Sí, hay que tener en cuenta que como cualquier cultivo, el maguey también tiene sus etapas para poder hacer esas labores. Entonces, no únicamente de que, bueno, pues ya lo planté, lo planto a la distancia que yo quiero, no se fertiliza, no se llega a dar un riego de auxilio, no sabemos cuándo se poda, no. Todas esas labores son importantes porque yo creo que esa planta que es tan noble también merece esas actividades culturales que se le puedan hacer. Y también, ¿por qué no comentarlo? El rescate de conocimientos ancestrales de las personas que aún cultivan el maguey, ¿no? Y que son ellos precisamente quienes hacen esa extracción de aguamiel y que a veces no sabemos darle la importancia, pero precisamente el clachiquero es importante dentro de este cultivo, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra parte importante. Este, en días pasados, por ahí también, creo que es importante saber que la ONU reconoció al Metepancle de Tlaxcala como un sistema de agricultura sostenible y patrimonio agrícola mundial, convirtiéndolo en el tercero para México. Ya se había hecho con la milpa maya y las chinampas en Xochimilco. Entonces, yo creo, profe Mauricio, que aquí es muy importante recalcar la importancia que tiene precisamente el Metepancle aquí en Tlaxcala, y ahí establecido precisamente la planta del maguey, ¿no? ¿Y qué nos dice? Ellos dicen que el metepancle es una técnica ancestral que combina terrazas, magueyes, milpas y árboles frutales para conservar el agua, proteger el suelo y producir alimentos en zonas áridas. Las raíces del maguey almacenan el agua y la van dosificando lentamente porque benefician a los cultivos que se establecen como maíz, frijol, calabaza o algún otro, ¿no? Y que crecen precisamente junto a él. Además de sus púas, ellas atraen la humedad al ambiente y gracias a esto los rendimientos se pueden ir incrementando. Y mire, no es menos importante, y digo, sí hay que hacer, recalcar precisamente, eso lo hace la parte de la ONU, pero también la FAO. Y la FAO que nos dice que destaca que este sistema es uno de los más resilientes del mundo frente al cambio climático, pues mantiene la biodiversidad de los suelos poco fértiles con escasez de agua y largas sequías. Esta técnica se ha transmitido por generaciones y aún se sigue practicando en comunidades como Españita, Calpulal, Panclasco y Chautempan. Entonces, sí es importante ahí hacer esa mención, porque digo, ya si viene de parte de la ONU, somos el tercero que ellos ya lo están validando, y digo también igual de la FAO, ¿no? Entonces, pues no sé, ahí es muy importante destacarlo. Como cultivo igual también, la planta del maguey nos da muchos derivados. Es una planta tan noble, ustedes ayer lo comentaban, aparte de tener todas las características del aguamiel, de la elaboración del pulque, todos los probióticos, prebióticos, los fructanos que tiene. O sea, realmente es una planta tan noble, el líquido, su savia que tiene, que se extrae de la piña, pues digo, tiene tantos beneficios, ¿no? Así como el aguamiel, también puede representar una alternativa económica y viable la producción y comercialización del forraje. Eso no es nuevo, eso ya se sabía con anterioridad, ¿no? Nuestros antepasados también lo picaban perfectamente, esperaban un periodo, en el cual el ganado lo podía consumir. Recordemos que también ellos pasaron algunos periodos de sequía
y utilizaban también la penca de los magueyes para poderlo dar al ganado, ¿no? Se puede también, podemos obtener precisamente de sus pencas, cuando hacemos las podas, el abono orgánico, la composta, ¿sale? Cuando la planta del maguey se establece bien y le damos una, ¿cómo se pudiera decir? Una mejor labor de fertilización, de irlo levantando para que pueda desarrollar mejor. Este, a partir del segundo o tercer año, cuando nosotros empezamos a podar, esas pencas también las podemos utilizar como composta. Vamos permitiendo que las raíces del maguey desarrollen mucho mejor y cuando nos damos cuenta al año ya empiezan a brotar sus hijos, lo que comúnmente conocemos en el campo como mecuates o hijuelos. Ujú. Entonces, esa también es otra ventaja que se tiene del maguey. Lo podemos utilizar también la penga se utiliza para la barbacoa, los gusanos del maguey, en este caso el chinocuil o el gusano blanco, a pesar de que son plagas, también económicamente le representa al productor un beneficio, ¿no? Sí. Entonces, digo, son temporadas, pero al final del día también sigue proviendo a la economía. No menos importante, ya lo habíamos dicho anteriormente, el aguamiel, ya cuando llega al proceso de fermentación, bueno, pues es la transformación al pulque. Este, Hay productores que también hacen la miel del maguey, la llevan en un proceso también químico, la obtienen al final a tantos grados, ellos saben cómo hacen ese proceso, también obtienen la miel del maguey. Los destilados también, ya hoy comúnmente ya hay muchos productores que aun cuando son pequeños o también aquellos grandes, pues hacen también los destilados, ¿no? Este, Algunos ya lo envasan, precisamente se comercializa en el extranjero, aunque los que no han llegado a a lo mejor, no digamos ese nivel, a esa tecnificación, algunos otros pequeños lo hacen ya, pues sus destilados lo empiezan ya a comercializar, tratan de buscar una presentación que les favorezca su producto y bueno, ya también ahí en la comunidad o en la región empieza también esa venta, ¿no? Aunado a eso, hay algunos productores que utilizan también pues esa superficie que ellos tienen de terreno, la cual han ido conservando, y ya empiezan a meter guías de personas, de turistas que vienen, que les interesa la planta del maguey, que quieren conocerla, y bueno, ahí lo aprovechan en conjunto, ¿no? Porque aparte de que lo tienen establecido y lo pueden ellos, pues mostrar cómo es la planta, cómo es el tema de las plagas, en qué tiempo se extraen los chinocuiles, a qué le llaman ellos los hijuelos, porque mucha gente, a lo mejor todos hemos probado en alguna ocasión de nuestra vida el pulque, ¿no? Algunos, claro, a algunos les gusta, a algunos otros no, pero sí es importante conocer de dónde viene el pulque, cuál es la planta. Entonces, ellos ya lo utilizan como rutas turísticas, rutas alternativas también para poderle dar promoción precisamente a sus productos que se obtienen, ¿no? También hay que decirlo, se tiene con potencial de producción de biocombustibles, algunos para plásticos biodegradables y para abonos de carbono. Algunos otros subproductos, la inulina se utiliza también mucho en la gastronomía, en la elaboración de galletas, de mermeladas, de panes y bueno, su variedad y su utilización, pues es muchísima, ¿no? Sí. No nos quedamos nada más únicamente con una. Y bueno, hay una imagen también así como vimos las anteriores, que es donde vemos algunas planicies ya del estado de Tlaxcala prácticamente deforestadas. También nos hemos encontrado con algunas otras, ¿no? En este caso también existen unidades de producción de alta densidad y muy identificados. Esos también nos pueden permitir que algunos otros productores, cuando nosotros llevamos este tipo de difusión en algunas comunidades y la gente lo observa, yo creo que ahí a ellos les puede motivar
a que puedan establecerlo también como en esta imagen que ahorita observamos, ¿no? Está bien identificado, están bien hechos los bordos, aquí no son metepancles, pero son bordos, y se establece precisamente, pero ya son cultivos con altas densidades de planta. Entonces, por lógica, pues ahí van a tener un beneficio mayor, ¿no? Entonces, ahí también se puede ver. Algunos trabajos con algunos productores, es importante hacer el trabajo en campo de la capacitación, en qué momento se siembra, a qué distancia se siembra, por qué es importante fertilizar, cuándo debemos hacer la poda. Entonces, sí es importante también el tema de la capacitación. Y no lo digo por la gente que ya tiene muchos años trabajando el cultivo del maguey, sino que desafortunadamente hoy encontramos un campo en donde nuestros productores ya son mayores, no vemos a gente joven, y digo yo, ese conocimiento que ellos tienen, pues digo, es bueno transmitirlo, pero al final del día no está la gente que debe de estar para que también se apropie de ese conocimiento y lo pueda establecer, ¿no? Entonces sí llevamos ese tema también de poder integrar a la familia, de integrar nuestros jóvenes, porque si no, con el tiempo, bueno, pues aparte de que se pierden los conocimientos, no va a haber ya planta de maguey que pueda ser sembrada, ¿vale? Este, hay algunas otras imágenes si bien es cierto que una imagen dice más que 1000 palabras, en el estado de Tlaxcala podemos observar muchas vistas de terrenos, de agrícolas, de ganado, pero hoy lo que vemos más, pues es un terreno ya como va creciendo la población, se necesita terreno para establecer casas, para establecer servicios de luz, de drenaje, de agua. Y entonces nosotros vamos haciendo menos, que se tenga menos superficie para poder establecer cultivos. Entonces, en una ocasión, yendo para la parte sur del estado, específicamente subiendo a la parte del municipio de San Pablo del Monte, yo me encontré con esta imagen de algunos terrenos de labor. Entonces, no sé si sentí tristeza, no sé si sentí, este, no sé qué fue lo que sentí, pero se hace una reflexión grande porque en vez de encontrar un metepancle con árboles, con maguey, a lo mejor ya no con maguey, pero sí a lo mejor hasta con nopal, que también es muy, muy noble la planta, me encontré con un bordo de piedras, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, ¿y dónde quedaron los bordos que normalmente venían y atajaban esa avenida de agua, ese establecimiento de lluvias? Ya no lo encontré. Entonces, si nosotros que salimos a campo y que vemos todo esto lo que está sucediendo, debemos ser transmisores de lo que está pasando, de lo que podemos hacer, de lo que sí podemos compartir con la gente, ¿no? Es muy triste ver que nuestros suelos se van erosionando, que la capa arable ya no está. Entonces, pues no sé qué es lo que va a pasar unos años más adelante, ¿no? Entonces, es importante el cultivo del maguey, sí. Ya ayer en la mesa que me antecedió, lo vuelvo a repetir, profe Mauricio, muy importante todo lo que ustedes estuvieron comentando, todas las bondades, por qué nace la planta de maguey, ¿no? Entonces, toda esa historia que se tiene, toda esa, este, pues historia prácticamente, nos da para saber que el maguey es muy importante. Entonces, digo, hay que darle la importancia al cultivo, hay que respetar el maguey. El maguey es la identidad también aquí de Tlaxcala. Es una planta muy noble. Hay que establecerla, hay que hacer difusión, pero también concientización de la misma. Es lo que yo te pudiera comentar, profe. Pues muy interesante la ponencia que pues nos acabas de compartir. Y efectivamente, pues yo creo que yo ayer lo decía también en la segunda mesa. Sí, Falta mucho, creo que conocimiento, o sea, conocimiento del entorno, en este caso particular, de todo lo que nos aporta la planta del maguey. Porque yo, por ejemplo, les decía al ingeniero Apolo, al doctor Eric,
Sí, Yo lo he visto tristemente allá en Tepaclasco, de donde yo soy originario, allá en Chautempa. sí. Entre los años 50 y 70 llegamos a tener hasta 20 tinacales allá en el pueblo, que por eso Sí. se le nombró Feria Regional del Maguey en 1972. Ok. En esos años, entre los 50 y los 70, pues había una población alrededor de unos 500 habitantes. Llegaba ya mucho arriero. ¿Por qué? Ujú. Porque todo este pulque que se producía y se cultivaba, desde luego, bastante maguey, pues lo llevaban tanto a la ciudad de Puebla como a los municipios del sur de Tlaxcala. Ok. Y en ese tiempo, pues realmente sí puedo decir que se respetaba la planta, que realmente se le daba el valor. Eh, y hay algo que también quiero decir. Yo me siento orgulloso de descender de una familia de productores de pulque. Eso es Y, bueno. y mi abuelito materno fue clachiquero durante buena parte de su vida. Prácticamente toda su vida también tomó pulque, porque hasta eso hay mucha gente que toma a veces pulque en vez de agua. Sí, Él llegó a vivir hasta los 98 años y con imagínate. una salud impecable. Sí, Y realmente yo me doy cuenta, digo, bueno, él todavía, pues desde luego le tocó esta etapa de la bonanza pulquera allá en Tepaclasco, pero más o menos por la década de los 90, yo nací en el 89. Él le contaba a mi abuelita, a mi mamá, que en esa década la gente empezó literalmente a destruir los metepancles, a destruir los magueyes. sí, Y yo observo en todo esto, y ayer lo decía en la primera mesa temática, que lo que le pasa a la gente, bueno, primero es la ignorancia, si lo digo tal cual, el desconocimiento, pues como tal de nuestra realidad y de la importancia que tiene la planta del maguey. Y por otro lado, que va de la mano de la ignorancia, porque la ignorancia también engendra otros males, sí. y otro de esos males, pues es el que te avergüences de tus orígenes. Ah, Los sí, vecinos de Tepaclasco. Y bueno, a mí no me da ningún tipo de pena decirlo, aunque nací allá y vivo allá, porque es la triste realidad. sí. Los vecinos de Tepaclasco, desde más o menos los años 90, puede que un poquito más atrás, empezaron a avergonzarse de sus orígenes, de su cultura. Y la destrucción de los metepancles fue solamente, digamos que la primera señal de todo esto. Imagínate lo que decíamos. Y entonces, hoy día, por ejemplo, pues ya desde el 72 para ahorita, ya son 53 años que lleva este nombre la Feria del Maguey, que es cada prácticamente mes de octubre, en honor también a San Rafael Arcángel, que es el patrono de allá. Sí, Pero durante los últimos años, pues yo luego lo platicaba ya con las autoridades, es todo menos Feria del Maguey. Hoy día, sí. afortunadamente, pues gracias al interés, que por lo menos ha habido un poquito ya de interés de parte de la administración actual, y también gracias al trabajo de un servidor, es que hemos nuevamente vuelto la mirada hacia el pasado, hacia nuestra historia, y al menos en esta administración y hasta donde a mí me ha sido posible, la historia, y en este caso particular la planta del maguey, es el centro de atención y el centro de nuestra feria. Y Fíjate. precisamente por Sí, eso es que se está llevando a cabo este encuentro, este encuentro. que ya es la segunda edición. Y bueno, todo esto que nos acabas de comentar, pues no es ni más ni menos certero, es la realidad. La planta del maguey es una planta muy bondadosa, de verdad que nos aporta muchísimo. Yo lo comentaba también con los ponentes que antecedieron esta mesa. eh, Nutre el suelo, nos aporta múltiples beneficios a Sí. nosotros como seres humanos, desde luego a la fauna también. Ujú. Y es lamentable, insisto, que por esta falta de conocimiento la gente destruye su propio entorno. Sí, Pero es algo que, bueno, en el caso de la comunidad de Tepaclasco, pues lo decía hace un instante, no tiene a lo mejor muchos años que esto empezó a ocurrir, pero prácticamente si volteamos también la mirada a la historia universal y particularmente a la historia
ambiental, porque hay una disciplina también dentro de la historia que estudia todos estos procesos, desde que se da la revolución industrial y la entrada prácticamente a la edad moderna, A la edad moderna. es cuando el ser humano empieza a perder el respeto hacia la naturaleza y entonces empieza a haber una invasión de los espacios naturales. Así es. Decíamos ayer también en las mesas que nos antecedieron, anteriormente, estoy hablando, por ejemplo, de los tiempos medievales, porque por eso es importante también la historia en todo esto, se decía que la naturaleza estaba viva y tenía custodios. Sí, Cuando viene toda esta revolución del pensamiento ilustrado y de que se pone a la razón como el centro prácticamente de todo, y ahora todo se explica a través de la razón, pues a consecuencia de esto, si por una parte permitió el avance de la humanidad, también hubo un retroceso. ¿Por ujú, qué? Porque entonces la humanidad se apropia de la naturaleza, le pierde ese este respeto respeto. a los custodios y a todo lo que la naturaleza nos da, y empieza a haber no solamente una invasión, sino una voracidad tremenda que va creciendo con el paso de los siglos. Y lo que vivimos hoy día, esta última imagen que tenemos ahí con la Malinci de fondo, pues no es más que el resultado de siglos y siglos de Sí, esa voracidad humana. así es. Entonces, yo creo que hoy día, lo comentaba también ayer el ingeniero Apolo, necesitamos sí voltear hacia el pasado, utilizar sí la tecnología que tenemos actualmente, pero no olvidar que la naturaleza está viva, que le debemos un respeto y que si bien nos provee de muchas cosas, todo debe de ser con medida. Recuerdo en una ocasión lo comentaba también la maestra en ciencias, Alma Yadira Martínez, Sí, del Laboratorio de Biología aquí de Santa Cruz, Tlaxcala, que efectivamente pues sí debemos de tomar solo lo necesario, decía ella, pero con la justa medida. sí, ¿Por qué? Porque si no, aquí están las consecuencias de lo que estamos viviendo. Y lo que comentabas hace un momento, o sea, a veces por esta sobrepoblación que también estamos viviendo, la necesidad de ocupar esos espacios naturales, pues se está destruyendo flora, se está destruyendo fauna, y es una puñalada que nos estamos metiendo nosotros mismos. sí, claro. Ahora, el tema aquí también es importante, digo, para todos nuestros jóvenes, porque Ujú. digo, yo en mi caso, bueno, ya vamos más adelantados, ¿no? Doy gracias a la vida, a Dios, que he aprendido también mucho de los productores, pero más que nada aquí también la parte de la concientización. Mira, si nosotros también dentro de desde nuestra propia casa, desde nuestro entorno familiar, no volvemos a tener que hacer esos valores que nuestros abuelos, que nuestros padres nos dieron, el del respeto, créeme que por mucho que queramos hacer, no vamos a avanzar en nada. Y tú bien lo acabas de decir, la factura que se va a tener que pagar y ya la estamos pagando desde ahorita y más adelante si la logran pagar, pues va a ser precisamente eso, ¿no? Un país que pierde poder alimentar a su pueblo, pierde su soberanía, pierde todo. Porque entonces, tú bien lo dirías, hay que regresarnos a la historia para saber qué pasaba en esas guerras, qué pasó, ¿no? Cómo la gente moría de hambre, cómo tuvo que morir de hambre. Y entonces ahí era cuando se establecía precisamente, decía, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Hacia dónde voy? ¿No? Entonces, mientras nosotros no respetemos precisamente esos entornos, esos límites, mira, podrá haber mucho dinero, podrá haber mucho crecimiento industrial, como ya lo hemos comentado. Pero, ajá, ¿y qué es lo que vas a comprar? ¿Quién te lo va a dar? Si el campo ya lo olvidamos. Hoy los jóvenes, sí, digo, tienen todo, estamos, toda esta época y tenemos que aceptar los cambios, deben de ser cambios, pero favorables. Hoy que tenemos precisamente todas las herramientas de internet, de computadora, de medios de difusión y de todo, debemos de aprovecharlo también precisamente para algo bueno. Vamos a difundir, vamos a hacer campañas. ¿Cuáles son los beneficios que podemos obtener
todos los de la comunidad, nuestro entorno, nuestro estado, si nosotros hacemos bien las cosas en decir, a ver, ¿por qué el maguey? Mira, anteriormente existían también las campañas de siembra un árbol y lo sembraban, la gente lo hacía, ¿no? Nos llevaban precisamente también a la limpia del canal, se hacía a través ¿cómo le llamaban esos sonidos grandotes que ponían en los pueblos? Y bueno, se El les comunica que Magnavoz. Sí, bueno, el Magnavoz y es, se ¿no? utilizaba, y fíjate que la gente salíamos Y y todavía en hacíamos, Tepaclascuay. ándale, y Ujú. hacíamos limpieza entonces de las calles, de las zanjas, y había ese gran respeto y esa convivencia, ¿no? Yo sé que los tiempos que tienen que venir cambiando, sí, y que también nos tenemos que adaptar, sí, pero entonces también nosotros tenemos que aportar, porque si nosotros no aportamos, simple y sencillamente, nos vamos a acabar, y unos a otros. ¿Eh? Entonces, el tema que cada vez hacemos más deterioro, que somos voraces, que somos depredadores, tenemos ya que convertirlo ya en este momento. Mira, yo leía un artículo en el tema de cambio climático. Anteriormente la temperatura subía 0 y grados, pero era por siglo. Hoy está subiendo por año. Y los glaciares se están descongelando. Y la fauna de todos esos glaciares, que son los que nos proveen también a nosotros de agua, que vienen, se establecen buenos periodos de lluvia. Claro que tenemos también que tener granizo, tenemos que tener también calor. Sí, yo no digo que no. Pero ha habido ya un desfase de todos esos que hoy, precisamente aquí, en México, pues ya ni siquiera tenemos periodos de siembra. La siembra del maíz hoy cada vez se atrasa más con un mes, con un mes, con un mes, y estamos esperando que llueva, ¿no? Ujú. Entonces, si nosotros precisamente no llevamos esa cultura, de establecer esos valores principales de respeto hacia todo este mundo que es nuestra única casa que tenemos, porque no vamos a tener otra ya, si nosotros no la cuidamos, si nosotros no vemos qué podemos aportar, pues simple y sencillamente vamos a perder. Yo te decía hace un ratito en el tema de planta un árbol, porque un árbol también hace el ciclo biológico de la limpia del oxígeno, hace la conversión del dióxido de carbono, ¿no? Entonces lo limpia, pero no había tanta industria, profe Mauricio. Hoy, al crecer más la población, se requieren de más servicios y hoy hay más industria. Y yo me pregunto, o preguntémonos mejor, o Ujú. hay que preguntarnos en casa, ¿cómo aportamos o qué hacemos para que se limpie precisamente ese oxígeno que tú y yo respiramos, ¿no? Desafortunadamente hoy tenemos umbrales de plagas que se han venido aumentando, que crecen más y que ya no se puede tener un control. ¿Por qué? Porque hay otros insectos que ya murieron, que eran quienes los controlaban. ¿Por qué? Por el efecto de químicos, de insecticidas que cada vez vienen más agresivos, porque se tienen que controlar, ¿no? Pues anteriormente nuestros antepasados no utilizaban precisamente algún químico para decir, a ver, hay que controlarlos, esa plaga no debe de existir y échale, ¿no? Hoy yo digo, pues sí, va creciendo, hay herramientas y todo lo demás. Hoy se utilizan avionetas, equipos especiales, hoy los drones también precisamente para fumigar, ¿no? No es malo. Hay que ver qué sí podemos también aportar en beneficio precisamente de todos esos insectos que también son favorables para el ambiente y para el hombre, ¿no? Entonces yo creo que el rescate de los valores en casa, pues también son principales. Si nosotros desde un principio también nos jalamos a los hijos, a los hermanos, vente, vamos a hacer esta labor, vamos a hacer la otra. Ya no hay mano de obra en el país que diga, ¿sabes qué? Ponte a aterrar, ponte a deshiervar, ponte a fertilizar, ya no lo hay. No sé qué es lo que vamos a hacer, profe Mauricio. Tendremos, tú, como dijeras, o bien lo dijiste, hay que regresar al pasado para saber qué era lo que hacían ellos. Hay dinero, sí, ya tenemos menos suelos, menos capacidad o menos fertilidad en los suelos, y digo, todo eso va a llegar en un momento que va a explotar la bomba y digo yo, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces sí es importante el rescate de los valores, para todos, no nada más para uno, yo creo que para todos. Sí, efectivamente, yo creo que
Pues realmente yo lo he dicho también en otras ocasiones, muchos de los problemas que vivimos como sociedad, pues empiezan desde el hogar. O sea, porque desde ahí Sí, está el origen del bien o del mal, vamos a decirlo así. sí, Con lo que ya mencionabas, estos valores, ¿no? El respeto entre nosotros mismos y desde luego al entorno, ¿no? Y si no inculcamos esto, si no enseñamos a los hijos, a los nietos, a estas nuevas generaciones, pues esto ya nos alcanzó. O sea, y lo que sí, hoy día estamos viviendo, yo creo que es el comienzo de esa autodestrucción que ya se ha venido gestando durante siglos y siglos. Y yo lo veo y realmente a veces no se requiere, digamos, mucho esfuerzo para poner el ejemplo, para sí, ser diferente. Solamente es la voluntad, tener esa voluntad de hacer las cosas bien. Yo lo veo, por ejemplo, allá en la comunidad hasta con el simple hecho de no saber separar la basura y yo creo que pasa en muchos lugares, sí. desafortunadamente. Luego nada más lo veo con muchos vecinos, ¿no? Que echan al camión de la basura hierba, tierra, o Todo sea, va combinado. comida, o sea, de todo. Y digo, bueno, es que no hay esta conciencia, ¿no? Y Sí, luego creen que la educación solamente está ahí encerrada entre cuatro paredes y no es cierto. no es cierto. O sea, eso empieza en el hogar y se va a, digamos, a proyectar en el plano social. Sí, Entonces, es muy importante esta concientización y algo que yo sí creo que ayuda mucho, aparte de lo que podemos hacer cada uno en nuestros entornos inmediatos, son estos espacios, estos medios de sí, comunicación a través de los cuales también podemos llegar a mucha gente para ir creando esta conciencia. así es. Otra de las cuestiones que a mí también me parece fundamental y que he venido desarrollando en los últimos años es llevarles a las escuelas, en este caso particular hablo de Tepaclasco, todo este conocimiento a los niños, a los Sí, jóvenes principalmente, porque hay que empezar desde ahí, se los he dicho también a otros amigos y colegas, ahí está ese terreno fértil en la sí, juventud. exactamente. Ahí es donde podemos nuevamente, digamos, si se están yendo, como dicen, chuecos, pues regresarlos al buen Sí, camino, como una plantita, ¿no? así es. Y es muy importante, yo creo, y quisiera cerrar con este comentario. Creo que debemos de hacer una triangulación entre la sociedad civil, entre las instituciones educativas y las mismas instituciones de gobierno Sí, para poder generar estos cambios de manera gradual. Yo creo que sí se puede, pero necesitamos hacer equipo, hacerlo, hacerlo. porque si cada quien también solamente trabaja por su línea y dice, pues yo me voy por aquí, tú te vas por allá, creo que no podemos generar, pues aparte de esta sinergia, mejores resultados. Es Ujú, mejor, yo creo que tener puntos de acuerdo para poder caminar hacia una misma dirección. Y yo creo que es posible generar estas sinergias entre, vamos a decir, sociedad civil, instituciones educativas y de gobierno por el bien de la misma gente. sí, Y yo creo así que es es. algo fundamental y se tiene que hacer ya porque ni siquiera es algo de que hay que esperar, esto tiene que ser ya de forma No, inmediata. no, no tenemos que esperar más. Sí, se me fue lo que te iba yo a comentar precisamente de siembra un árbol. Aquí el maguey hace 3 veces la acción que un árbol hace para limpiar el oxígeno. Eso fue lo que se me estaba pasando, bueno, Sí, comentarlo, ¿no? Entonces, pues sí, Mauricio, muy importante la difusión que tú estás dando también aquí a lo de tu feria. Esperemos que no quede únicamente pues ahorita sí, en este momento, ¿no? En este tiempo hay que hacer difusión del material, que aprovechar estos espacios que tú, bueno, ya tuviste ahorita bien, podernos invitar aquí y compartir y llevar y promover y también, ¿por qué no decirlo de esta manera? Motivar a la gente que tenga respeto, que cuide su entorno. eh, Hablar del Metepán que ha sido años ahí que esa tierra se quedó ahí y está sirviendo precisamente para no generar más problemática de suelos erosionados. Entonces, pues estamos aquí. Yo te vuelvo a repetir, la Secretaría de Impulso Agropecuario. Hablar del tema del maguey es muy amplio,
pero bueno, tratamos de hacer un poco más específicos. De cualquier manera, yo también te brindo ese apoyo si tú consideras que en alguna otra ocasión nos puedas invitar precisamente para algún grupo, para este, algún grupo de personas, sin importar la edad, claro que lo podemos hacer y podemos hacer ese pequeño taller, ¿no? Yo creo que nosotros nos vamos más en el tema del campo, ahí lo hacemos también prácticas y digo, también eso es bueno y nos ha funcionado, ¿no? Entonces, pues estamos aquí a la orden y también para servirles. No, pues al contrario, yo te agradezco bastante. Yo creo que es importante también, lo decía hace un instante, pues estos medios para dar pues difusión a también lo que hacen nuestras instituciones de gobierno, por ejemplo, en este Sí, caso la Secretaría de Impulso Agropecuario, porque hay mucha gente, y lo digo no solamente en el caso de la Secretaría, sino también de otras dependencias del gobierno del estado. A veces no conocemos, o sea, me incluyo sí, también, a veces no conocemos lo que están haciendo. el alcance, sí. Es lo mismo que pasa con las universidades o los espacios más académicos. Pues está bien, ¿no? El investigador, como dicen, allá dentro de la unidad académica o de Sí, la dependencia. Pero ¿qué se está haciendo allá afuera, ¿no? ¿Qué están haciendo estos espacios por la sociedad? sí. Entonces es muy importante también, sí, la parte de la investigación, pero también la parte de la difusión y la socialización de todos estos Ujú, conocimientos. Y que sepan también todos allá en casa que bueno, hay diferentes programas que tiene también el gobierno del estado y particularmente la Secretaría de Impulso Agropecuario, que pues son para nuestros productores, para la gente del campo. efectivamente para la Y gente. pues bueno, a lo mejor quizás saliéndonos un poquito de nuestra línea temática, no sé si pudieras platicar un poquito acerca pues de qué programas tiene la Secretaría de Impulso Agropecuario, pues principalmente para los productores del campo aquí del estado. Mira, sí, ahí en la Secretaría tenemos tres direcciones, la Dirección de Desarrollo Rural, está la Dirección de Agricultura a la cual yo pertenezco y también está la Dirección de Ganadería. Los proyectos que se tienen o programas que tiene cada dirección son muy diferentes, ¿no? Ahorita, ya próximamente estamos cerrando, los proyectos que se tuvieron de este ciclo, pero el próximo año, ya se está trabajando precisamente en las reglas de operación. Ahorita de los que se me viene así de momento a la cabeza, yo te puedo decir de la Dirección de Agricultura, mira, la Dirección de Agricultura está el Departamento de Contingencias que atiende todos los siniestros que en el campo tenemos, ¿no? Porque hoy tenemos granizadas, lluvias, sequías atípicas y bueno, ahí están dando precisamente la atención a todo este tipo de siniestros, a todos los productores agrícolas. Ahí ese es uno. La otra está el tema de reforestación. Igual también ahí se está dando el apoyo, tanto para árboles maderables, cuatro o cinco especies, para que también el productor las pueda adquirir, las pueda pedir. Está el proyecto hidroagrícola, eso va más encaminado a sistemas de riego, pero ya con pozos, ¿sale? Está el famoso programa Paisa, que es precisamente la adquisición de semillas, fertilizantes y agroquímicos, un paquete integral en el cual el productor también puede acceder. Y está el Departamento de Apoyo a la Producción, en el cual estoy ahí adherida. Ahí estamos manejando lo que es la captación de agua, este, la captación de agua, está lo de maquinaria agrícola y está el tema del proyecto de Maguey como repoblación. Ahí tenemos tres proyectos. Entonces, y en ganadería, bueno, pues ahí el tema pues es igual también muy amplio, ¿no? Aparte de la adquisición de vientres, el aretado de borregos, el tema de, ¿cómo le llamas? Se me va, cambio climático. Ahí también el productor puede accesar árboles frutales, árboles maderables, algunas especies como el nopal, ¿no? Este, no recuerdo exacta, son muy amplios los proyectos. Sí, sí, Realmente estimado. no los traje, pero mira, yo creo y considero que todos los productores del estado que llegan ahí con nosotros en la secretaría, yo sé que hay algunos productores que ya son mayores, pero se pueden precisamente apoyar
del hijo o del nieto, pueden accesar a través vía internet en la página de la CIA. A partir de diciembre o la primera quincena de enero empiezan a salir las nuevas convocatorias. Los requisitos no son nada que no se puedan tener, ¿no? O que un productor no pueda tener. Tú dijeras, pues yo a veces también lo desconozco y no sé qué beneficio yo pueda obtener de ahí de la Secretaría. Lo que normalmente nosotros pedimos, su INE a color, bien que esté vigente. eh, yo le pediría a mis productores, por favor, que cuando saquen sus copias, se les pidamos las copias, que todavía va en copia. Es como el INE es un documento muy personalizado. Yo sé que lo ocupamos mucho y ya a veces ya lleva un desgaste. Traten de limpiarlo porque siempre lo andamos trayéndolo. Entonces hay que limpiarlo para que nuestra copia salga bien, salgamos Legible. perfectamente Ajá. legibles. La copia de su CUR, su comprobante de domicilio que coincida con su INE, su comprobante de la tenencia de la tierra, su certificado parcelario, escritura, ¿no? Un croquis de localización con coordenadas geográficas que nos ubican que precisamente él es el dueño del terreno. Además, igual también, su cotización, la cotización en el caso de algunos implementos, de la adquisición de llantas, discos, bueno, sí es principal. En el caso de nosotros no, porque únicamente tenemos un solo proveedor y nosotros únicamente entregamos la planta. Pero yo creo que hay requisitos que todos los productores lo tienen. Ya nada más depende ahí del monto de apoyo que se dé, en el cual el productor va a saber que de acuerdo a su economía, hasta dónde puede tener esa cotización, ese apoyo en el cual él quisiera adquirir. Sí, Mauricio. Pues te agradezco mucho el que hayas aceptado la invitación y No, también al que nos contrario. hayas compartido toda esta información, pues para que todo nuestro público pues conozca Sí, un poquito más acerca de la importancia del cultivo del maguey, pero también pues de los programas, todos estos proyectos que genera la Secretaría de Impulso Agropecuario. Muchísimas gracias. al contrario, profesor Mauricio. Muchas gracias a los productores y a aquellos radioescuchas también que tienen la oportunidad de estar aquí con nosotros. Bueno, pues mi parte les agradezco a todos y cada uno de ustedes. Nada más como, digamos, dato cultural menciono por último. Yo me acuerdo que, por ejemplo, mi abuelo sembraba magueyes para retener la tierra, porque hace muchos años también, sobre todo ahí en la parte de Tepaclasco, que había unas lluvias torrenciales, pues literalmente hacía barrancas sobre los Sí, terrenos. exactamente, la Y velocidad entonces, del agua. pues para eso servía el que se plantaran magueyes, desde luego, entre muchos otros beneficios. Lo que comentabas, efectivamente, muy cierto, una planta de maguey pues nos brinda más oxígeno que todavía los árboles. Los Entonces, muchas árboles. cosas que se han ido descubriendo de esta planta de las maravillas, como la decía el cronista español Joseph de Acosta. Eso. Y bueno, pues con esto me despido. Gracias nuevamente. Gracias a todos y cada uno de ustedes por seguirnos en esta transmisión en vivo. Les recuerdo que el día de mañana concluimos este segundo encuentro de investigadores y productores de maguey pulquero. Y de la misma manera, mañana también les informaremos sobre nuestras actividades de la 53ª Feria Regional del Maguey de Tepaclasco allá en Chautempan. Que tengan una linda tarde y hasta la próxima. Gracias.